nuestro invitado de hoy, nuestro segundo invitado es Mauro Intriago, ex viceministro de Electricidad. Mauro, bienvenido, un gusto tenerlo aquí. La crisis eléctrica y su posible racionamiento a fin de este año, ¿está controlada? ¿La barcaza será la solución? Bueno, antes que nada, un gusto estar aquí y no debo dejar pasar la ocasión para felicitar a Radio Centro por sus 50 años o 45 años. 45.000. 45, es que... 45 y tú eres 1000 por si acaso, no 45.000 años. 45 años, los recuerdo desde el edificio Salco, donde tuve el gusto de conocer a tu padre. Gracias. Bueno, las barcazas y las crisis, debemos comenzar por lo más macro posible. Esta crisis comienza con una crisis de crecimiento de Ecuador. Tanto el sector agroindustrial como minero han disparado la demanda, lo cual es una buena noticia. Quiere decir que Ecuador tiene un enorme potencial de crecimiento y Ecuador es un país bendecido por tener todas esas potencialidades. Esto origina, pues obviamente, una exigencia al sector eléctrico. Y ahí es donde entra desde hace muchos años un mal diseño estructural del sector que ha venido reaccionando muy tardíamente al 10% de crecimiento industrial. Y, por ejemplo, tenemos actualmente un consumo de 4.500 megavatios, cuando los camaroneros no conectados, la industria acuícola no conectada, exige 2.200 megavatios y los mineros van a hacer 2.000 más. Es decir, lo no atendido es casi el consumo actual de Ecuador. Es decir, tenemos que tener claro que los países dependen, su Producto Interno Bruto depende de su capacidad de electrificación. Y si no tenemos electrificación, ningún país y nosotros no podemos seguir adelante. Ya volviendo a su pregunta, Juan Javier, la crisis tiene un número que es 1.080 megavatios, la barcaza 1.100 megavatios, el 10%, tiene su complejidad de llegar y cumplir requisitos ambientales, requisitos de conectividad, algunos temas que creo que van a ser solucionados, pero es un 10% nomás. Ahí creo que están haciendo esfuerzos en adquirir algunos otros equipos, pero de todas maneras hay un margen y tal como lo había anunciado años anteriores, desgraciadamente tenemos que estar preparados para lo peor. Increíble, o sea que sí va a haber racionamientos eléctricos, al paso que vamos. Usted siempre me hace unas preguntas difíciles. Es que sí, pues. Yo lo que digo es que las matemáticas no dan. Para venir a hablar de cosas fáciles, para eso no venga, Sí, pues viene pues. a hablar de los PEPA. Oiga, bueno, ¿qué otros esfuerzos, ingeniero Intriago, qué otros esfuerzos se deben hacer para disminuir el déficit de 1.080 megavatios? Bueno, primeramente, la industria tiene un parque generador de reserva, de emergencia, y yo creo que eso está a la mano. Hay que activarlo. Existe una regulación del Condelec 03 del año 2010 que promueve el uso del generador privado a cambio de una compensación económica en la planilla. Esa regulación debe ser, ya se la ha presentado para revisión y para que se active, para que se actualicen los precios, para poder motivar a que esas máquinas tengan una compensación monetaria. Eso se llama calificación de generadores emergentes para las industrias que tienen estos equipos disponibles. De hecho, ya existen industrias que han calificado ante la distribuidora CENEL como potenciales generadores emergentes para esta situación. Pero además de eso es una parte que obviamente se va a activar en la medida de que la compensación sea atractiva para un industrial que tampoco le interesa depreciar su máquina de un momento a otro. Pero aparte de eso, existe en general varias regulaciones que deben promover a que el sector privado pueda participar y aliviar el déficit. Rápidamente, lo que siempre hemos dicho, facilidades para poder hacer lo más fácil y barato que hay, que es paneles solares, especialmente en industrias, porque los terrenos son complicados, pero los galpones industriales son un gran activo que pueden ser desarrollados. Desgraciadamente, todo depende de la base regulatoria que tenemos y que tengo la seguridad y me consta
que tanto el exministro Luque como el actual ministro Goncalves están haciendo esfuerzos ahora sí potentes para poder agilitar toda esta traba burocrática. Buenos días, Mauro, un gusto poder conversar con usted. Hablando del sector privado, ¿qué debe de hacer el sector privado para prepararse para los cortes que regresarán en noviembre o antes? Bueno, el sector privado está haciendo un gran esfuerzo. Bueno, lo primero es lo que acabo de mencionar, la regulación de generador emergente, que ya está en manos de la regulación que tiene que activarse. El sector privado tiene sus máquinas listas, pero también es cierto que aquí quiero tocar un caso, un modelo que no es creíble, especialmente en el exterior. Se trata de la electrificación acuícola en zonas no atendidas, es decir, el Gran Golfo de Guayaquil y todas sus orillas tienen una enorme capacidad de encamaroneras que no están atendidas. De las 240.000 hectáreas, solamente el 10% tiene electrificación, el resto tiene bombeo y actividades con diésel. Entonces, existe esta electrificación acuícola en zonas alejanas que lo que hace es crear obras privadas con financiamiento, sin interés y a largo plazo, para entregarlas a CENEL y que puede inmediatamente facturar, que es lo más importante para CENEL, y además atender a toda esa área social que está a oscuras actualmente y que en este caso no solamente lleva la electrificación, sino que también llega internet y llega la comunicación a todas estas áreas rurales, y todo esto en un sentido de transparencia total, porque como es inversión privada, sin financiamiento, existen precios estándares y no existe el concurso y no existe el contrato en el cual podría haber precios desorbitantes. Mauro Intriago Legarda, conocido cariñosamente como Mil, un abrazo, bienvenido y un gusto tenerte aquí. Había hace una vez en el Ecuador un servicio que era considerado estratégico, llamado el servicio de la comunicación. Solamente lo podía proveer el Estado, hasta que finalmente se abrió ese candado y hoy la comunicación en las diferentes vías, servicios de telefonía celular, incluso servicios de telefonía fija, internet y todos los servicios de comunicación habidos y por haber, lo comparten el Estado, que tiene su empresa estatal, pero también empresas de telefonía internacional, o sea, sector privado. Pero no pasa lo mismo con el servicio eléctrico, que también es del sector estratégico, pero que solamente es el Estado. Más bien fue al revés. Alguna vez en Guayaquil había una empresa llamada Empresa Eléctrica del Ecuador, con sus iniciales Emelec, de donde salió hasta el equipo de fútbol favorito suyo. Pero más bien después pasó a ser del Estado. O sea, en lugar de amplificar, de incrementar el servicio privado del servicio eléctrico, se redujo todo al Estado. ¿Qué podemos hacer para que nuevamente el sector privado pueda hacer inversiones en el sector eléctrico, pueda tener distribuidoras privadas, pueda tener generadoras privadas, pueda haber distribución privada y ya no depender de estas sopas de letras de Selec, Senelec, Cecel y no sé cuántas membretes más que supuestamente manejan el servicio eléctrico en este país, pero que todas son del Estado? Querido Pocho, el 25 de octubre del próximo año, Emelec cumple, la concesión de Emelec cumple 100 años de haberse iniciado en Guayaquil y Ecuador como un modelo de concesión. Los que nos formamos como ingenieros en Emelec sabemos que la formación y la operatividad de ese entonces era de primer nivel. Ese es un modelo de concesión que fue hecho para 60 años y que luego se extendió. Y fue una concesión exitosa que ya hace 100 años funcionó. No es posible que ahora no podemos replicarlo como lo existe en otras actividades. Y como tú bien dices, ya existe otras industrias en las que ha habido estas concesiones. Y de hecho la nueva ley LOCE de enero menciona que la transmisión eléctrica, que nos causa tantas pérdidas por la transmisión en grandes distancias, puede ser sujeto a concesión. Desgraciadamente tenemos tantas regulaciones pendientes que va a tomar un poco de tiempo el poder crear el esquema de las
técnicamente llamadas concesiones, pero allá es donde debemos ir, porque a las finales el sector eléctrico tocó fondo por los varios colapsos y varios racionamientos, y es suficiente razón para combatir lo que la ley, la Constitución estatista y la ley eléctrica estatista menciona, de que el privado solamente puede participar en casos excepcionales. Ya hemos tocado fondo y esos son los casos excepcionales en que permitan al sector privado, a la inversión privada, especialmente extranjera, que está dando señales de querer venir a Ecuador por las grandes ventajas que tiene productivas y de crecimiento, y que ameritan ser un lugar de inversión adecuado. Tengo preguntas de público, comentarios. Un oyente dice: la falta de previsión es grande, la casta tecnócrata es la que impone las regulaciones y eso está direccionado. Otro: la próxima hidroeléctrica que sea del lado occidental de la cordillera, por favor. Otra, una pregunta del público: ¿qué impacto en el consumo nacional y en las finanzas de las empresas eléctricas tendría controlar las pérdidas negras, las no técnicas? Bueno, comenzando por la última, somos récord mundial en muchas cosas, ¿no? Sector camaronero, bananero, agrícola, pero también somos récord mundial en pérdidas negras, especialmente en CENEL. Sobre la cuenca oriental, sí, la sexta parte está sobre el Pacífico, pero la mayoría está hacia el oriente, y una de las soluciones es que el diseño eléctrico sea balanceado, sea una mesa no de tres patas como ahora, sea complementaria con cuencas del Pacífico y complementaria con energía solar y con cualquier otra energía. Y yendo un poco más allá, siempre tratando de ver desde más arriba, el problema eléctrico es gravísimo. Sin electricidad no hay seguridad, no hay vida, no hay producción, y todavía no tenemos un liderazgo en un ministerio donde existan técnicos que estén buscando cómo traer energía más barata y más fácil al país. Concretamente, Mauro, ¿qué condiciones deben darse para que el sector privado pueda participar en las inversiones eléctricas? Existe lo más importante, que es la voluntad política de los dos ministros que te mencioné. Sin embargo, hay que pasar a la capa inferior, que es las regulaciones. Con un cambio en las regulaciones va a existir una inversión privada enorme y ya no nos queda más. Esos 4.000 megavatios pendientes y que está en deuda en el país y que es inconstitucional no atenderlos, es una llamada, son señales que nos dicen tenemos que invertir para poder atender esta necesidad, pero por el bien del país, por el Producto Interno Bruto, por la generación de trabajo, por la generación de divisas, y yo creo que todo está orientado a que las regulaciones nos permitan salir de esta prohibición de que el privado participe, salvo en casos excepcionales. Mauro, ¿qué pasa con la demanda creciente del sector minero, que no tendría acceso a energía? El sector minero, que aproximadamente está en 1.800 megavatios potenciales y que está aislado, porque no es como las camaroneras o las industrias o las bananeras que están relativamente cerca, están aislados. Es una situación muy delicada porque ellos no van a tener suministro eléctrico. Sí, y no hay... Son parte de los 4.000 megavatios que estamos en deuda. O sea, ellos... ¿Energía fotovoltaica? Bueno, la energía fotovoltaica tiene sus horas de producción que alivia agua o diésel para producir, pero la energía fotovoltaica tiene 18% de capacidad. Pero también, tanto desde una residencia como para un galpón industrial o campos que no tengan uso, son sitios donde se debe aportar con la energía fotovoltaica, que es el 18% de la solución. La energía fotovoltaica, además de rápido y barata de hacerlo, ¿no? Bueno, así como tenemos al técnico petrolero Hernán Poveda cada 15 días, ¿por qué no hacemos un panel eléctrico? Cada 15 días también. Encantado. Para hablar de estos temas, para ver cómo avanzan estas regulaciones que se deben hacer. Un café eléctrico. Un café, la mula ciega. Eléctrico. Mula eléctrica. Mire, otro oyente dice: la solución del sector minero es darles autonomía y libertad para ser autogeneradores y transmisores. Bueno, lo importante para el sector privado es justamente primero tener seguridad jurídica, seguridad física, más aún en estos sectores productivos que en la costa son bien delicados. Y obviamente
tanto como la seguridad, tiene que haber la certeza y la libertad de que el productor puede invertir. ¿Cuál es la ruta, Mauro? Regulaciones. Existe lo más difícil, que es la voluntad política. Yo creo y estoy seguro que este ministerio lo va a hacer y hay que ayudar. Hay que ayudar y empujar. Imagino que lo más difícil es el billete y también existe la inversión privada. El privado quiere ponerlo. Claro. Pero déjenlo trabajar. Y ya no hay unos proyectos ahí presentados. Aquí lo dijo Roberto Aspiazo hace unos 2 meses, 3 meses, que hay como 500 millones de dólares presentados en proyectos de inversión, pero que están trabados por la burocracia. Claro, es que las regulaciones son quirúrgicamente hechas para que el sector privado no afecte la facturación de las distribuidoras, cuando realmente ese no es el trabajo que tiene que tener la distribuidora. La distribuidora tiene que atender a la producción y esa es la orientación que tiene que tener. No existe posibilidad de invertir porque no existen las facilidades y existen las trabas regulatorias que son quirúrgicamente hechas. Pero hay que destrabarlas. Necesitamos diferentes fuentes de generación y de distribución de energía. La vez pasada yo estaba escuchando que del 100% de servicio eléctrico que tenemos, de generación eléctrica, dependemos o nos proveen aproximadamente un 90 o 95% las termoeléctricas y las hidroeléctricas. Aproximadamente el 95%. El país tiene pico y placa eléctrico. 6 meses de agua y 6 meses que no hay agua. Ya. Entonces, cuando hay agua, la hidroelectricidad es el 85%, pero cuando no hay agua, es el 50-60%. Ya, entonces nosotros necesitamos hacer crecer en no menos de un 35% la generación eléctrica no hídrica. Sí, hídrica para la cuenca del Pacífico, por ejemplo. Pero por lo menos un 35% no hídrica. O sea que el rato que no haya agua en ningún lado, claro, el viento, los volcanes y todas estas otras fuentes generen energía eléctrica. Esa es la fuentes naturales, para no abusar tampoco de la termoeléctrica, porque eso también encarece el costo final. O sea, necesitamos crear proyectos eléctricos naturales. La geotermia es una gran fuente de energía. Hay que hacer inversión para hacerla, pero tiene un factor de planta de 1 porque no se apaga nunca, ¿no? Pero en la parte de la hidroeléctrica, ¿por qué no? Con las pequeñas centrales que hay en el Pacífico, aquí lo hemos hablado varias veces, pequeñas centrales hacia el Pacífico que van a ser complementarias con las grandes que quedan en el oriente. Bueno. Mira, aquí el nivel de pérdidas ahuyenta la inversión también. Las minas deberían tener su propia generación cuando las empresas distribuidoras de energía no puedan acceder a esos clientes. Otro oyente dice la tasa de crecimiento bordea el 5%, la tasa de crecimiento eléctrico bordea el 5% anual de la demanda. Sobre los clientes aislados hay soluciones de generación a diésel o a gas. Muchas personas enchufadas en este tema eléctrico. Fomentaremos entonces en este programa un panel eléctrico cada 15 días para empujar las regulaciones que el sector tanto necesita. Me comprometo a mantenernos actualizados en todos los avances que se están dando en las regulaciones y la más inminente, que es la de calificación de generador emergente para las industrias, que está en revisión y que va a ser un gran estímulo si es que salen atractivas para que tengamos ese backup de generación industrial, llamémosle así, y que alivie el déficit y podamos llegar a los 1080.